Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en A Fondo. Muy contentos de estar con ustedes a través de la red de comunicación regional. Soy José Ignacio Beteta, como decía, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. El día de ayer, el congresista Edwin Martínez, de Acción Popular, declaró que el presidente Castillo, en una reunión, planteó explícitamente, abiertamente, que se debía cambiar al presidente del BCR. ¿Qué cosa es el BCR? El Banco Central de Reserva. Además dijo que eso implicaba cambiar el directorio, cambiar, ¿no?, la institución, reformarla, renovarla. Ojo con eso. Ahora ustedes me dirán, José Ignacio, Banco Central de Reserva, ¿qué me importa, amigo? Yo tengo mi bodega, tengo mi ferretería, tengo mi puesta en el mercado, yo soy trabajador de la municipalidad, trabajo aquí en el banco. ¿Qué importa el Banco Central de Reserva? Miren, amigos y amigas, ¿qué cosa es el Banco Central de Reserva? Casi todos los países desarrollados tienen un Banco Central de Reserva con otros nombres, nombres parecidos o con el mismo nombre. Un banco central, ¿a qué se refiere? A un banco que es el que está en el centro de todo el sistema financiero, ¿no? Es como que el banco más importante, número uno. Número dos, es parte del Estado, no es un banco privado. El Banco Central de Reserva no es una empresa privada, no está manejada por los bancos privados para nada. Es un banco que pertenece al Estado. El señor Julio Velarde, a sus directores, a los trabajadores del Banco Central de Reserva, le pagan su sueldo, ¿no es cierto?, con dinero del Estado, con dinero de los contribuyentes, de los impuestos. Entonces no es privado, es un banco estatal, es el Banco Central de Reserva. En tercer lugar, este Banco Central de Reserva lo que hace es, de acuerdo a la Constitución, ¿no es cierto?, primero, regular la moneda. José Ignacio, ¿qué cosa es regular la moneda? Todas las monedas en el mundo tienen un valor. Y la única forma de saber el valor que tienen las monedas es de acuerdo al tipo de cambio, es decir, cómo te comparas tú con otra moneda. Por ejemplo, el sol frente al peso chileno, el sol frente al dólar, el sol frente al boliviano, el sol frente al dólar ecuatoriano, ¿no?, el sol frente a, digamos, la libra esterlina, ¿no?, frente al euro, y así. Todas las monedas tienen un valor y su valor se compara, ¿no?, de una a otra. El Banco Central de Reserva es la entidad que está atenta, ¿no es cierto?, a ver cuál es el valor de la moneda, el tipo de cambio. Cuando la gente necesita muchos dólares, ¿no es cierto?, cuando escasea el dólar, cuando no entran dólares al mercado peruano, el dólar sube. ¿Qué tiene que hacer el Banco Central de Reserva? Para que no suba mucho y entonces el sol no baje de valor, no se deprecie, el Banco Central de Reserva sale y compra dólares. Compra un montón de dólares. ¿Por qué? Porque cuando tú compras un montón de dólares, los metes, ¿no es cierto?, entre comillas, al Banco Central de Reserva, pero le bajas el precio al dólar porque entonces hay alguien que ya pagó, ¿no?, por ese dólar y por lo tanto el precio ya no sube, ya no sube, ya no sube porque bajas el precio del dólar comprando. Pero es una compra artificial porque el Banco Central de Reserva lo hace gastando sus propios soles. Otra función del Banco Central de Reserva es regular el crédito. El Banco Central de Reserva es el que se encarga, ¿sí?, de ponerle topes a las tasas de interés que ponen los bancos. Sí, aunque no lo crean, ustedes dicen, no, las tasas de interés de los bancos son así, asá, por aquí, por allá. No, tienen topes. Tienen topes. Esos topes los pone el Banco Central de Reserva. Además, administra todas las reservas internacionales, es decir, es la encargada de decidir si se usan o no reservas internacionales, también de guardar el ahorro, los ahorros fiscales del Estado peruano, de emitir los billetes, es la que da permiso, de acuerdo a la cantidad de billetes que hay en el mercado, es la entidad que da permiso para imprimir billetes, porque no siempre se puede imprimir billetes. Un billete impreso tiene que valer algo, y el mercado, la economía, le da ese valor, ¿no? Si tú imprimes muchísimos billetes, pero el mercado no les da valor, esos billetes son papeles. Eso es lo que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, en Venezuela, ¿no es cierto?
los venezolanos tienen una moneda, ¿no es cierto?, el sucre, que no vale nada, que no vale nada. Y Maduro varias veces, Chávez también lo hizo, emitieron billete con la maquinita. Aquí también se hizo, en la época de Alan García. Recuerdan ustedes, yo estaba bastante niño, pero me acuerdo clarito a mi mamá teniendo esa cantidad enorme, enorme de billetes, que eran los intis, no eran millones de intis, y todos eran unos billetes gigantes porque tenían miles de billetes que al final valían para comprarte un chicle, porque se emitía billete de la nada. Esa es la función, esas son las funciones del Banco Central de Reserva. Del Congreso. Dime. Hasta ahora, el Banco Central de Reserva ha estado dirigido por el señor Julio Velarde, un personaje muy respetado en el mercado, y esa es la verdad, ¿no es cierto? Ha sido un tipo muy respetado en el mercado a nivel internacional, y su directorio ha sido un directorio amigo, amigable, digamos, de la inversión, de la iniciativa privada, ha sido muy cuidadoso con los recursos del Estado, ha sido muy cuidadoso con los fondos, con las reservas, con el emitir o no billetes, con el tipo de cambio, ha mantenido la estabilidad, como se conoce, macroeconómica. Vuelvo al inicio. Es el momento, en este momento de tanta incertidumbre e inestabilidad, donde casi nadie confía en los ministros del señor Castillo, en donde el gobierno del señor Castillo genera mucha desconfianza en las regiones, en las provincias, ya empiezan a saltar dudas acerca de los vínculos de su gente con el Movadef, con Sendero Luminoso, acciones además como las del mensaje que dio, que en verdad son populistas, son subsidios, regalar plata, pero no se nota realmente que crezca la empresa, que se motive la economía, que se desarrollen proyectos de inversión. En ese contexto, ¿es adecuado meter la mano en el Banco Central de Reserva para meter gente que probablemente sea menos adecuada, menos profesional, dada la experiencia de las últimas contrataciones y nombramientos del señor Castillo? Eso no lo podemos saber, pero definitivamente genera muchísimas sospechas. Ahora, mientras esto ocurre, ¿no es cierto?, yo quiero que prestemos atención a otros temas, porque el Congreso sigue trabajando. Y el Congreso tiene una función muy importante que ha quedado un poquito al costadito, y es el nombramiento, ¿no es cierto?, la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional. Y para eso, para conversar de este tema, vamos a hablar con el congresista José María Balcázar, quien preside justamente la Comisión Especial del Congreso, encargada de evaluar a los candidatos del Tribunal Constitucional. Él está ahora con nosotros ya en este instante. Muy buenos días, señor Balcázar. Buenos días, señor, buenos días. ¿Cómo está? Un gusto, espero que la salud esté bien por casa. Sí, felizmente bien. ¿Cómo va el trabajo de la comisión especial para nombrar a los nuevos tribunos del Tribunal Constitucional? Sí, se ha conformado la comisión para poder fijar una especie de reglamento, breve por cierto, para ver cómo va a ser las entrevistas que se van a llevar a cabo para viabilizar este concurso para los miembros del Tribunal Constitucional, que es de lo más importante que tenemos que hacer el Congreso de la República. Yo creo que es uno de los temas importantísimos porque estamos hablando de los grandes intérpretes de la Constitución, nada más ni nada menos. Por eso es que le interesa en próximo lunes que tenemos sesión de esta comisión, de la comisión en pleno, hay consenso, hay espíritu de tratar de captar a lo mejor que tengamos de cuadros técnicos en derecho constitucional. Sobre todo consideramos de que hay gente nueva, gente joven, que tienen que ser captada, porque están con las ideas frescas, están con ideas del nuevo constitucionalismo, incluso no aquellos que ya pasaron y se quedaron en Kelsen. Yo creo que hay que no solamente positivizar el Tribunal Constitucional, sino también hay que ligarlo a la cuestión política, porque ambas cosas aquí en el tribunal se tienen que dialécticamente dar para beneficio de la interpretación de la Constitución. Estamos en tiempo que no solamente tenemos que reparar en que el tribunal tiene que ser uno de los instrumentos que permita desarrollar lo que Montesquieu y Locke, como ustedes saben, diseñaron el modelo de reparto de poderes, sino que modernamente tienen que interpretarse esas ideas que son viejas, pero tienen que adecuarse a los nuevos acontecimientos del siglo XXI, y es que el tribunal tiene que mirar la realidad económico, social, política del momento,
para poderlo interpretar precisamente las normas de la Constitución política. Ahora, usted ha mencionado dos temas muy importantes. El primero es la separación de poderes, ¿no es cierto? Más allá, digamos, de las nuevas tendencias que puedan haber a nivel constitucional. Y lo segundo que ha mencionado ha sido, ojo, algo muy importante, usted mencionó a Kelsen. Y en una interpretación de la Constitución así, definitivamente, una de las cosas con las que hay que tener cuidado es que efectivamente para Kelsen la Constitución tenía que ser objeto de una protección, ¿no es cierto?, porque representaba la estabilidad del Estado. Ahora, este gobierno del señor Castillo, desde la campaña, no ha sido, digamos, una campaña, un gobierno que haya promovido la estabilidad del Estado. Al contrario, lo que ha planteado ha sido darle vuelta a todo el ordenamiento, cambiarlo todo de alguna forma, han sido sus palabras textuales, digamos, una nueva constitución, una nueva asamblea constituyente, revisión de contratos, etc. Va a haber, digamos, evidentemente, como siempre en la historia, renovaciones, pero ¿qué tanto ustedes van a plantear efectivamente unos candidatos que también mantengan el orden institucional y que no se dejen llevar tampoco pues por cambios ideológicos o radicales que a veces son más peligrosos? No, lo que tenemos que estar claro nosotros, sobre todo el que habla, por ejemplo, de que esa repartija anteriormente de los miembros del Tribunal Constitucional ha sido pernicioso en los últimos años. Aquí el Perú necesita que este nuevo Congreso, en este pleno siglo, del siglo XXI, tengamos que recoger, captar, invitar a los mejores cuadros que existen en el país respecto a su formación académica de Derecho Constitucional. Entonces, lo primero que se me ocurre, por ejemplo, a mí a nombre de la Comisión, es sugerir a la Comisión para poder invitar, por ejemplo, a todos los directores de las escuelas de Derecho Constitucional que existen en las universidades del país. Es una primera medida para nosotros comprender, porque yo he visto a la gente que ha estado llegando al Tribunal Constitucional que realmente se han quedado solamente en un positivismo seco. Ellos creen que la gran polémica, pues es un asunto técnico, por eso hablo, de repente el público no nos va a entender mucho, pero se trata de una comisión muy técnica. Desde la gran polémica de Schmidt con Kelsen, quedó clarísimo que ese trabajo tiene que ser un trabajo enriquecido en el futuro para no quedarse en un positivismo de Kelsen le decía, sino que conjugarlo con todos los nuevos conceptos sociales, políticos, etcétera, para que una constitución no muera. Porque los viejos poderes que los diseñó Montesquieu, decía, esos poderes que imagínense cuántos años han pasado de la trilogía de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, pero esas ideas viejas se tienen que actualizar para que eso signifique un engrase dialéctico y poder tener una sociedad defendiendo el sistema democrático, porque lamentablemente, no obstante las críticas al sistema neoliberal, este es el único sistema que nos queda. No hay otra opción, otra alternativa para poder la ciudadanía encauzar los derechos y libertades que el pueblo necesita. Quizá los de arriba no necesitamos mucho, pero los de abajo sí lo necesitan. Y ahí necesitamos que los miembros del Tribunal Constitucional estén muy claros y sea, como le digo yo, he escuchado, por ejemplo, recientemente a los grandes gurús de los derechos constitucionales peruanos que se han quedado pues en la historia, ¿no? Entonces yo creo que hay que buscar y consensuar e invitar, porque hay mucha gente valiosa en Lima, por ejemplo, que no han llegado a postular al Tribunal Constitucional para no ser maltratados por la política en el reparto de las repartijas en el Congreso. Entonces yo creo que esa apertura que mi comisión tiene ahora, ojalá que dé buenos frutos para el servicio del país. Está muy bien, yo creo que mientras los candidatos, como usted dice, sean técnicos, idóneos y, repito, tengan un pasado, una historia saludable. Democrática, sobre todo. Democrática, muy bien, eso vamos a estar todos de acuerdo con eso. Ahora, señor Balcázar, en esta misma línea, ya pasando justamente al Congreso, hay definitivamente una relación todavía un poco tensa, no ha habido confrontación mayor porque se dio la confianza, digamos, al gabinete del señor Castillo, pero uno percibe que el Congreso todavía no puede trabajar en las reformas, en las leyes. El Congreso está destinado a legislar. Hay muchas reformas que pasan por el Congreso, reformas laborales, reformas tributarias, reformas en la economía, reformas políticas, reformas electorales. ¿Por qué el Congreso ya no tiene su propia agenda? ¿Por qué seguimos mirando a Castillo? ¿Por qué sigue esta sensación de que estamos a la expectativa de qué es lo que haga el gobierno, en vez de ya el Congreso ponerse de acuerdo en, por ejemplo, en reformar la Constitución, en hacer las reformas de la Constitución desde el Congreso? Sí, nosotros estamos en esa línea
y usted verá que mi comisión, por ejemplo, ha sido una muestra de apertura y de consenso para elegir al que habla de los demás miembros, que es el amigo comandante Montoya, y al lado tenemos a la doctora Tudela, que son representantes precisamente de la línea no precisamente democrática de Castillo, pero sí son demócratas. Entonces, esa línea de haber elegido esta comisión que presido, significa que en puridad hay ánimo de gobernabilidad. Yo creo que este primer mes de pullas naturales en la política, yo veo más bien que se va a ir por una gobernabilidad. Entonces los proyectos de ley del Ejecutivo tendrán que ser consensuados y explicados. Por ejemplo, tenemos una primera prueba, se ha presentado una moción o se va a presentar para el viaje del presidente que le autoriza el Congreso de Estados Unidos. Entonces esa sería una muestra de que como el Parlamento en realidad va a consensuar criterios a los efectos de poder dar una imagen de gobernabilidad al país, porque no es el momento ya de estar peleando ni estar encrespándose por actos que las elecciones ya pasaron hace mucho, más de un mes. Y yo pienso, como les digo, los amigos de Acción Popular, los amigos de APP, están dispuestos a consensuar sus votos para sacar los grandes proyectos que Perú necesita. Sería muy interesante. Ahora, tengo que hacerle esta pregunta, señor Balcázar, señor congresista, porque ha estado sonando en los últimos días. Cuando se investigó en estos últimos días, digamos, que se había conocido que este señor César Tito Rojas, dirigente del Movadef, uno de los fundadores del Movadef, digamos, han habido palabras suyas que quizás se malentendieron. Quiero que nos aclare esto. ¿Usted qué piensa de este tema? ¿Qué piensa del Movadef? ¿Qué piensa de los vínculos que tiene el Movadef con ciertos sectores políticos que acompañan a Castillo? ¿Cuáles serían sus palabras con respecto a este tema? Yo soy un hombre eminentemente democrático. Yo soy un hombre que vengo de las canteras del Poder Judicial. He estado más de 30 años en la Corte Suprema, inclusive he estado los últimos 5 años de mi carrera. He juzgado incluso también a elementos subversivos en el Poder Judicial. Pero yo soy un hombre que sé entender por dónde camina la sociedad, a dónde apunta el sistema democrático. O lo enriquecemos o lo retrasamos. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, con mucho respeto a la prensa, se arrogue el don de sentenciar a las personas, discriminar a las personas? Yo creo que para eso tenemos la división de poderes, el Poder Judicial y el Ministerio Público son los encargados de condenar e inhabilitar a las personas que cometen algún hecho ilícito. Y en este caso que usted me está preguntando, oh Dios mío, yo me explico. Entonces este señor no tiene derecho a transitar por las calles del Perú sin que alguien le haya demostrado y probado de que tiene una sentencia condenatoria. Más allá de que pueda ser el admirador de un grupo de Movadef, que quiera hacer la amnistía, etcétera, pero si esos hechos y esas conductas no están consideradas como delitos y no lo han instruido este señor, la pregunta elemental, como decía Perry Mason, elemental Watson, ¿cómo le prohíbe usted, cómo le pone un cartelón aquí? Oye, este fulano se llama, no dejan entrar a ningún ministerio, a ningún restaurante, a ninguna entidad pública. ¿Qué es esta? ¿Qué tipo de democracia es esa? Ahora, señor Balcázar, estoy de acuerdo con usted en cuanto a la presunción de inocencia. En lo que todavía me queda duda y quisiera preguntárselo es, ¿usted cree que el Movadef es una organización que fue creada principalmente y solo para defender supuestamente a estos acusados por terrorismo que no lo eran, que eran inocentes? ¿O cree usted que Movadef surgió como un brazo político para retomar, digamos, ideas revolucionarias, ideas, digamos, radicales extremistas que venían de los 90s? Porque son dos cosas distintas. La primera puede ser justificada. Un grupo de abogados que se junta para defender a sus amigos que habían sido acusados injustamente. Lo siguiente es retomar la lucha del señor Abimael Guzmán. ¿Dónde cree usted que estaba Movadef en este sentido? En puridad, en verdad, yo no le podría contestar esa pregunta porque yo no estoy en los pantalones del Movadef. Sé extraoficialmente por los diarios, los periódicos, los comentarios que dicen que sería un grupo de profesionales que se juntaron para hacer lo que usted indica. Pero eso está fuera de mi rol de congresista, de profesor universitario, de ciudadano común y corriente. Cada uno tiene sus campos, sus espacios de cómo puede transitar por la democracia. Lo que a mí me preocupa es que la intolerancia que puede generar nuevamente las crispaciones sociales. Imagínese usted el triunfo de Castillo, muchos lo analizan desde el extranjero, que ha sido en realidad un desembalse frente a tanta
injusticia y tanta indignación que se había ido acumulando y que la clase élite nunca supo leer lo que estaba pasando en la sociedad. Entonces es un buen síntoma. Yo creo que el presidente norteamericano está en lo cierto cuando habla de que el presidente Castillo en verdad es una solución a esa indignación que ha ido acumulándose por años. Entonces no movamos más las aguas, no crispemos más, no sembremos más disconformidades en la sociedad. Yo soy un hombre demócrata por esencia y tenga usted la plena seguridad que en el Congreso vamos a consensuar leyes que beneficien al país. Y desde aquí llamo a la colectividad del Perú que no nos dejemos manipular y para eso necesitamos una educación de calidad. Un hombre educado es difícil manipularlo y a eso apuntamos los hombres de Perú Libre. Ahora, entonces, da esta situación, digamos, usted cree, y acá sí vamos a tener que ser muy claros, ¿no? Para tener un gobierno democrático que genera confianza, justamente como usted dice, que genera confianza, que genera estabilidad, moderación, ¿no cree usted que el señor Castillo no debería vincular personas que están investigadas por cercanías, por vínculos o relaciones con Movadef, con Conares Ultep, o con pasados muy complicados como el señor Maraví, digamos, vinculado a actos terroristas, con familiares que han sido terroristas? ¿No cree usted que en la misma línea de lo que usted menciona, más allá de la presunción de inocencia, no ya debería haber separado a toda esta gente para poder generar más confianza? Lo que yo sí sé es que el presidente Castillo permanentemente está evaluando, está escuchando a la prensa, escucha a los grupos, ¿no es cierto?, sociales que se reúnen con él. Y a mí me parece que este gabinete no es un gabinete para los 5 años. Es un gabinete que tiene que responder también a las críticas permanentes que puede haber. Si hay una cuestión ética que relevar y que podría el presidente Castillo considerar, me parece que está bien. Lo que no está bien es que levantemos toda estas noticias que alarmantes, que lejos de traer el comentario para los temas más importantes que se pueden debatir en el país, cómo solucionar el problema de la educación, el problema del agrario, el problema incluso de la corrupción, nos olvidamos de la gran corrupción de Odebrecht y nos metemos con este tipo. Yo creo que hay que ser también ahí, hay que ser plural para que la gente diga la prensa está cumpliendo efectivamente un rol fiscalizador, y en ese sentido yo apoyo a la prensa, pero una prensa también responsable y objetiva. En ese sentido quiero... Sí, yo lo entiendo, solamente para avanzar en el tema, disculpe, para seguir preguntándole más cosas. Lo que pasa es que la prensa levanta lo que encuentra, y sería injusto también ocultar las cosas que se han encontrado. Yo más bien me hago la pregunta, ¿por qué después de tanto y después de tantas cosas que ha encontrado la prensa, el señor Castillo ya no ha sacado a varios de esos ministros y gente nombrada que es extraña? Pero, digamos, tiene razón, este gabinete tiene que ser constantemente evaluado. Me parece que la ciudadanía poco a poco se va a ir cansando, la verdad, y esto no le conviene tampoco a Castillo. Al contrario, si queremos un gobierno más moderado, creo que podría tomar medidas más radicales. Señor Balcázar, una pregunta más para que se explaye. En esta comisión de nombramiento del Tribunal Constitucional, además, el Tribunal Constitucional ahorita tiene algunos procesos en curso. Usted es un especialista en el tema y creo que nos puede ayudar con esto. El ministro Maraví ha dicho que va a retirar, el Estado, ¿no?, va a retirar esta demanda constitucional contra la ley del CAS, por ejemplo, que implicaba que todos los trabajadores del CAS pasen a la planilla del Estado, ¿no? También el señor Maraví ha mencionado, ¿no?, que se va a derogar la suspensión perfecta de labores, que se va a retirar la otra demanda ante el TC que se había observado con respecto a la negociación colectiva. Cosas que pueden parecer muy atractivas para algunos sindicatos y algunos gremios de trabajadores, pero que de verdad le podrían hacer mucho daño a la economía, porque, le pongo un ejemplo, la suspensión perfecta mantiene los derechos laborales de los trabajadores, salud, por ejemplo, AFPs, y porque se mantienen en la planilla. Si usted deroga la suspensión perfecta, las empresas lo que van a tener que hacer es votar a los trabajadores, y ahí sí los va a dejar realmente vulnerables. ¿Qué piensa usted de estos temas que se están yendo al Tribunal Constitucional, que parecieran que tratan de proteger derechos laborales, pero pueden generar un impacto económico peor? Sí, yo pienso de que estos temas legales y constitucionales tienen que estar vistos desde el punto de vista de lo que ocurre en la realidad post-pandemia, porque obviamente la reactivación económica pasa por aminorar
¿no es cierto?, este problema tremendo que ha afectado la economía del país, que es la pandemia, el COVID. Entonces, ¿cómo logramos reactivar la economía? A mí me parece que ahora hay indicios ciertos de que vamos a reactivar efectivamente hasta a mayor vacunación, mayor posibilidad de poder captar a la gente para trabajar. Y si esta es la línea, ¿cierto?, y de acuerdo a como ha declarado Velarde, de que la reactivación es segura y que el Producto Interno va a mejorar, es obvio que tenemos que consensuar para ver qué leyes en realidad que restringían tantos derechos. Apareció, por ejemplo, la suspensión perfecta. Tenemos que verla de acuerdo con este desarrollo que pensamos que va a favorecer la reactivación económica. Entonces a mí me parece que ahí hay un nuevo enfoque, y si es conveniente, tendrá que reconocerse nuevamente la estabilidad de la gente en el trabajo, porque van a producir, el peruano es trabajador, y a mí me parece que esas leyes fueron de excepción, esas interpretaciones se venían a consecuencia de una pandemia, y ahora estamos en otro momento. De acuerdo. Excelente. Bueno, nos quedamos con tres cosas, creo yo, congresista de Alcázar, que son muy importantes. Primero, estabilidad, mucha estabilidad, para que el país pueda salir adelante. Segundo, que la selección, la evaluación de los candidatos al Tribunal Constitucional sea técnica, ¿no es cierto?, basado en profesionalismo, basado, digamos, en conocimiento. Eso es muy importante. Y lo tercero, como usted lo menciona, es, a partir de ahora, enfocarnos en los temas esenciales, ¿no? Yo creo que para una mayor estabilidad hay que dar chamba, trabajo, y muchas vacunas, porque la gente lo que quiere es estar sana y trabajar, nada más. Efectivamente. Muchas gracias, señor Alcázar, ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Hemos estado con el congresista José María Alcázar, quien preside la comisión especial que va a designar a los magistrados del Tribunal Constitucional. El señor Alcázar además ha reiterado, ¿no es cierto?, que efectivamente se necesita más estabilidad, que los magistrados van a ser nombrados bajo un criterio técnico, ¿no? Y sí creo que nos ha dejado una posición muy suave, muy blanda, ¿no? Como era de esperarse, porque es un congresista oficialista, es un congresista del partido de gobierno, una posición suave frente a todos estos personajes extraños que están vinculados y rodeados al señor Castillo, que lamentablemente, no solamente por su pasado o su presente, sino por las decisiones que están tomando en los ministerios, no están generando confianza. Y como les digo, la peor noticia, la noticia más peligrosa, es esta especie de inconsciencia acerca de la importancia que tiene el Banco Central de Reserva, ¿no? Así que, amigos, recuerden, el Banco Central de Reserva es muy importante. Es el que emite los billetes, es el que maneja el tipo de cambio, es el que guarda las reservas, es el que pone los topes a las tasas de interés, es el que tiene, digamos, la capacidad de ver el bosque de la economía desde arriba y controlar las cosas de una manera muy prudente. El señor Julio Velarde ha sido felicitado, admirado, reconocido a nivel internacional como uno de los mejores, ¿no es cierto?, banqueros responsables de un Banco Central de Reserva. Y en este momento de inestabilidad, en este momento de inseguridad, lo último que se debe hacer es tratar de modificar el directorio y la presidencia de una entidad tan importante a los ojos de los inversionistas, a los ojos de la gente que viene a meter plata al Perú, porque al país, meten plata los empresarios, internacionales y nacionales, pagan impuestos, generan proyectos, generan obras, generan responsabilidad social, generan canon, generan regalías. Si la política no es estable, no meten plata, no invierten, no pagan impuestos, no generan regalías, no generan canon. Si la política no es estable, si no sacamos a todos estos personajes oscuros del gobierno, el empresario va a seguir desconfiando y no va a invertir. Y eso ustedes lo tienen que entender, amigos que están en las regiones. La plata no sale del árbol, la plata no cae del cielo, el gobierno, el Estado no genera plata, eso es mentira. ¿Ya? Hay que entender las cosas para que luego no nos engañen. Y en las regiones, ahorita, hay necesidad de que haya más economía, más turismo, más comercio. Y para que haya turismo, para que haya comercio, tiene que haber más inversión. Eso es lo que tenemos que reclamar los peruanos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos el día de mañana en A Fondo. Soy José Ignacio Beteta, aquí en la Red de Comunicación Regional. Cuídense. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.